Seguimos en Análisis PM con Hugo Alconadamón. Empezá por 2013. ¿Qué hiciste en ese año? Juan, en diciembre de 2013, junto con una gran colega, nuestra corresponsal en Santa Cruz, que es Mariela Arias, nosotros terminamos publicando una investigación que nos tomó años, en la cual nosotros... ¿Cuántos años? 2 años y medio netos, 4 años en total. En la cual expusimos cuál era la verdadera operatoria de los hoteles de la presidenta o de la familia Kirchner. Esa operatoria nosotros en síntesis lo que decíamos era que más o menos era por tercios. Que un tercio de las habitaciones, por ejemplo, del Alto Calafate, había sido ocupado por, en teoría, empresas de Lázaro Báez, que otro tercio correspondía a habitaciones ocupadas por aerolíneas argentinas y otro tercio era en realidad por huéspedes, digamos, habituales, ciudadanos de a pie que iban, tocaban timbre, reservaban y se quedaban, ¿sí? 3 tercios. Bueno, en la práctica ahora salió un peritaje contable ordenado por la justicia y este peritaje en su primer informe lo que expone es que en realidad, Juan, nos quedamos cortos. Esa es la síntesis. No eran 3 tercios. No. Y eso es lo interesante. Bueno, vamos a repasar cuánto era finalmente. Esto en base al peritaje oficial. En efecto, esto es un peritaje oficial requerido por la justicia argentina para determinar si hubo, por ejemplo, lavado de activos, si hubo retornos de dinero de la obra pública que volvía a través de los hoteles a los bolsillos de la presidenta y demás. Bueno, y tenemos que Lázaro Báez utilizó sus propias empresas Exacto. para alquilar más de 1.100 habitaciones. Por mes, más salones en el Alto Calafate. Bien. Esto es una inmensidad, ¿sí? El registro de huéspedes, ¿nunca se encontró? Ahí es un muy buen punto, ¿no? Y paremos ahí un segundo porque es interesante. Siempre se preguntó, ¿quiénes estaban en esos hoteles? Claro. ¿Quiénes están en el Alto Calafate? Y siempre se ha dicho esto, vos lo sabés bien, Juan, que esos hoteles parecían estar vacíos o prácticamente vacíos. Bueno, esa pregunta la justicia argentina no la puede responder. ¿Por qué? Porque cuando hizo los allanamientos a las firmas gerenciadoras de los hoteles, a las empresas de Lázaro Báez, a las empresas de los Kirchner, no aparecieron los registros de habitaciones. Pasajeros. Exacto. O sea, de los 1.100 habitaciones que contrató por mes, gente fantasma. En efecto, más aún, desde entonces, ni la familia Kirchner, ni las firmas gerenciadoras, que son 2, Valle Mitre e Idea Sociedad Anónima, jamás presentaron esos documentos y tampoco, mientras que se estaba buscando los registros, tampoco se encontraron. Es decir, todavía hoy, para la justicia argentina, al cabo de, para que te des una idea, los allanamientos empezaron en julio de 2015. Sí. Es decir, casi 2 años después, todavía es para la justicia argentina quiénes estaban en esos hoteles, es un signo de pregunta. Bien. Por eso vos decías que no lavaban las sábanas nunca. En efecto, eso es uno de los puntos. Claro. Ahora, esto es además interesante. Lázaro Báez, esto es oficial. Esto es lo que Lázaro Báez, cuando en un momento la FIP le dijo, explíqueme esta operatoria, por qué hay 8 empresas suyas que alquilaron más de 1.100 habitaciones por mes en el Alto Calafate y ocupaban salones, en teoría, y explíquenos esto. Y él lo que explicaba era que en realidad él necesitaba reservar habitaciones en el Alto Calafate, es decir, en el Calafate, para que los ejecutivos de sus empresas pudieran instalarse de allí y desde allí ir hacia las distintas obras que él había ganado en distintos puntos de la provincia de Santa Cruz. Ahora, primer dato, esas obras públicas, por ejemplo, la extensión de una ruta, la pavimentación de otras, ¿sí? Sí. Bueno, esas rutas se encontraban a entre 300 y 600 kilómetros de distancia del Hotel Alto Calafate. Y ese es el primer dato. Entonces, ¿eso qué significa? Que si vos tenés el Hotel Alto Calafate aquí, y vos tenías que, por ejemplo, hay una obra a 400 kilómetros de distancia, en definitiva, el ejecutivo tenía que hacer todos los días a la mañana 400 kilómetros de ida, visitar las obras, 400 kilómetros de vuelta, con un pequeño detalle. Algunas de esas obras, para llegar desde Calafate, tenías que ir 400, 600 mil dólares. Por ripio. Por ripio. Y a veces en invierno, claro. Que vos sabés que en invierno, por ejemplo en Río Gallegos, para que se den una idea, amanece entre las 9 y 10 de la mañana, anochece a las 4 de la tarde. Claro. Con lo cual vos tenés que la franja de luz diurna que te permita viajar de ida, ir hasta la obra, al obrador y volver es mínimo. ¿Y en ese lugar tampoco había hoteles a dónde iban? Eso lo verificamos con Mariela Arias. En algunos de esos lugares de destino sí había hoteles. Bien. Incluso había hoteles que estaban a mitad de camino, que estaban de la misma calidad.
o incluso peor, en algunas situaciones ocurría que si los ejecutivos que eran residentes en Río Gallegos se quedaban en Río Gallegos, estaban a una distancia más corta que si se instalaban en Calafate. Bien. Bien. Bueno, la distancia de las obras del hotel, el personal lo que tenía que recorrer, En que efecto. contaste recién, y los convenios, estos que eran confidenciales. Sí, esto era confidencial, es decir, esto solo salió a la luz cuando nosotros lo revelamos en el propio Diario de la Nación y además era retroactivo, es decir, se firmaron, por ejemplo, recuerdo uno que se firmó en septiembre, pero que en realidad comenzaba a regir 3 meses antes, ¿sí? En junio. Y en definitiva, toda esta historia, Juan, equivalió en la práctica para Lázaro Báez el tener que pagar a la gerenciadora del Hotel Alto Calafate solo entre 2 años esa cifra. 50, casi 50 millones de pesos. En efecto. Bien. Ahora vos podés decir, bueno, ¿eso a qué equivale? Sí. Vamos a verlo ahora en la siguiente pantalla. Eso implica en la práctica entre el 53 y el 54% de ocupación del Alto Calafate. Nosotros en el Diario de la Nación habíamos revelado, según los datos que nosotros teníamos, nosotros solamente revelamos lo que nosotros podíamos sostener con documentos, que era más o menos un tercio, hasta ahora ya te he dicho, un tercio, Claro. un tercio, un tercio. Bueno, en realidad nosotros nos quedamos cortos porque no era un tercio, no era 33%, sino que solo Lázaro Báez equivalió al 53%. Bien. Y eso es que tenés que sumarle a Aerolíneas Argentinas. El cálculo es que por lo menos otro 20%. Es decir, que solo entre Lázaro y Aerolíneas ya estás hablando de 3/4 partes. Y si a eso le sumás contratistas del Estado varios, y en particular Cristóbal López o Juan Carlos Relats en Los Sauces, estás hablando de una ocupación prácticamente total. Bien. Entonces los ingresos le permitieron a los Kirchner retirar ¿cuánto dinero? Esta cifra. Recordemos, Lázaro Báez, solo Lázaro Báez pagó 49 millones. Y mientras tanto, los Kirchner retiraron 46 millones. Por, esto vale aclarar, OTESUR, Alto Calafate. Esos otros 20.5 millones son por Los Sauces, que ahí hay que aclarar, no es el hotel, es la suerte de inmobiliaria. No es una inmobiliaria, pero se parece, es decir, la sociedad de los Kirchner que se encargaba de alquilar los distintos inmuebles de los Kirchner. El dato, Juan, es, ¿a quién se los alquiló? ¿Sabes a quién es? A Lázaro Báez, a Cristóbal López. Estas cifras son las que están corroboradas por la justicia. Sí, estos son por datos los peritajes oficiales de los peritajes contables que ha desarrollado, en definitiva, la justicia argentina y que te da 76 millones de pesos del patrimonio de los Kirchner corresponde a dinero aportado o por Lázaro Báez, o por Cristóbal López, o por Aerolíneas Argentinas, o por otros contratistas del Estado que al mismo tiempo estaban recibiendo contratos firmados por ellos. Gracias, Hugo. Un placer.